Hola, ¿qué tal padeleros? Mi nombre es Joaquín y os doy la bienvenida un día más al canal de YouTube de Zona de Padel. Tenemos un vídeo que puede llegar a ser muy interesante para muchos de vosotros, ya que vamos a hablar del grip ESA-Core de Bull Padel, uno de los grips más vendidos de todo el mercado, por el que más nos preguntáis, y hoy vamos a tratar de explicaros un poco en qué consiste, cómo colocarlo sobre todo, y os voy a decir un poco cuáles han sido mis sensaciones después de haberlo probado en varias ocasiones durante partidos y torneos. Recordaros que es un grip que viene de serie en palas de Bull Padel como la Vertex 04, la Bull Padel Neuron de Fede Chingoto o la Hack 03 de Paquito Navarro. Así que nada, vamos a ver qué podemos conocer del grip ESA-Core y bueno, os leemos en comentarios. Como siempre, esperamos que nos dejéis un buen like para apoyar nuestro contenido y esperamos que os guste mucho este vídeo. En primer lugar, vamos a explicar los diferentes tipos de grip ESA-Core que existen, que son el Tour Grip, que es el más común, el más vendido. Tenemos el Gel, modelo Gel, y también el ESA-Core Carbon, ¿vale? El más común, que es el Tour Grip, como decimos, según Bull Padel, se ha fabricado para generar una mayor comodidad, potencia y control sobre los golpeos. Y bueno, viene con este color blanco, también está disponible en color rosa y como os vamos a dejar un plano por aquí para que veáis su peso, que oscila alrededor de los 15 gramos de peso. Por otro lado tenemos el grip ESA-Core Gel, que bueno, según la propia marca está destinado a jugadores principiantes y que suelen sufrir lesiones en el brazo y bueno, actúa como una almohadilla para limitar todo el tema de las vibraciones y que no se traspasen a nuestras extremidades superiores, para así evitar lesiones, y su peso oscila los 17 gramos. Por último contamos con el grip ESA-Core Carbon, que Bull Padel lo ha diseñado con filamentos de carbono para hacer el agarre mucho más firme. Es antisudor, antivibraciones, antihumedad y la marca lo recomienda para jugadores muy experimentados. Su peso, como vais a poder ver, está justo en los 15 gramos. Bueno, una vez hemos explicado las características de los diferentes grip ESA-Core, vamos a colocar uno de ellos en nuestra Vertex 04 Women. Hay que incidir que este tipo de grip ESA-Core se puede colocar en cualquier tipo de pala, no tiene por qué ser de la marca Bull Padel, sino que puede ser con cualquier otra marca, ¿vale? Y los tres se colocan de la misma forma. Vamos a colocar nosotros el ESA-Core Tour Grip y lo primero que tenemos que hacer, como no puede ser de otra forma, es quitar tanto el grip como el overgrip de nuestra pala habitual, así que vamos a ello. De esta forma, como podéis ver, se nos queda la pala de serie y entonces ahora es cuando nos tocaría poner nuestro grip ESA-Core. Bueno, vamos con el ESA-Core Tour Grip. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrirlo y como vamos a comprobar, viene pues esta especie de soporte. Lo sacamos y incluye tanto el grip en sí mismo como las 4 tiras transparentes y también unas instrucciones que la verdad que os aconsejo que os las leáis. Vale, una vez hemos hecho esto, tenemos que doblar las tiras transparentes por esta parte de arriba de esta forma, ¿vale? Y posteriormente las vamos a colocar dentro del ESA-Core de la siguiente forma, ¿vale? Una tira por cada lado, en este caso serían 4 y vemos que quedan bien alineadas, ¿vale? Entonces tendríamos que dejarlas de la siguiente forma. Lo siguiente es meter el cordón de seguridad entre el grip ESA-Core de la siguiente forma. Cuesta un poquito, así que hay que tener paciencia. Y una vez hemos hecho esto, ya queda el paso más importante, que es pues colocar el grip ESA-Core en lo que viene siendo el mango de la pala. Es complicado, hay que tener paciencia y os recomendamos que contéis con la ayuda de alguien. En este caso nuestro compañero Guido está aquí para ayudarnos.
¿vale? Las tiras las tenemos que tener bien colocadas en la posición inicial y tenemos que meter los dedos dentro del grip S-Core y intentar dejarlo de manera que el grip se coloque en la parte inferior del mango y a partir de ahí dejar las tiras en su sitio e ir presionando poco a poco sin hacer excesiva fuerza para que el grip no se dañe. Bueno, una vez tenemos el grip S-Core introducido en la parte inferior del mango, que es lo más complicado, recomendamos utilizar un paño o un papel porque el sudor de las manos puede complicar la tarea de seguir bajándolo hasta el final, y de esta forma estiraremos poco a poco sin fuerza porque se puede terminar rompiendo ya que es un material gelatinoso y muy flexible, y se quedaría ya colocado en el mango de la pala, y ya solo quedaría ir retirando las tiras transparentes y poner un overgrip encima. De esta forma vamos retirando las tiras transparentes también con cuidado y poco a poco, no hace falta hacerlo a lo bruto. Y lo vamos a ajustar un poquito mejor al mango para que no se quede ninguna parte sin cubrir, y ya quedaría colocar nuestro overgrip favorito. Bueno, en cuanto a sensaciones personales del grip S-Core, yo lo he probado bastantes veces. Aquí lo tenemos en la Vertex 04 Women, pero yo utilizo la Vertex 04 de Juan Tello. La verdad que yo recomiendo usarlo porque se nota que mejora el agarre, se adapta muy bien a lo que es la forma de la mano para aquellos partidos intensos en los que la mano sude mucho. La verdad que yo lo he probado en partidos de duración larga y a mí me suda mucho la mano. Igualmente, pues el agarre ha sido óptimo, no he notado que ha bajado su rendimiento con el paso de los minutos, lo cual es muy bueno. El único tema es que el S-Core pues es un grip con un grosor mayor de lo normal, por lo tanto le vais a tener que dar un tiempo, sobre todo a aquellos jugadores que utilicéis el grip que viene de serie en vuestras palas y coloquéis un overgrip encima muy fino, muy ajustado. Ese era mi caso, y yo al utilizar el S-Core la verdad que sí que he notado que tenía que adaptarme, ¿no? Porque el grosor cambia y es diferente. Pero lo dicho, yo creo que si sois jugadores habituales que vais 2-3 veces a la pista por semana, que competís y demás, os recomiendo probarlo porque os va a ayudar mucho en cuanto a confort, en cuanto a agarre y para limitar el tema de las vibraciones y por supuesto reducir las posibilidades de tener pues lesiones en las extremidades superiores. Y hasta allí nuestra review sobre el grip S-Core de Bull Paddle. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos un vídeo donde analizamos la nueva colección de palas de Bull Paddle. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y vosotros qué opináis de este producto? Os leemos en comentarios.